más conocido como un lugarteniente de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y líder de la plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Este era Miguel Fernández Valencia, alias el M2, y de quien se dice traicionaría a su coequipero y líder de la organización. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Bueno, para contextualizar a nuestro público, vamos a hablar el día de hoy de un personaje que se denomina o lo denominan el lugarteniente del Mencho. Estamos hablando de Miguel Ángel Fernández Valencia, alias el M2. Y para iniciar quisiera preguntarle, ¿quién es o era Miguel Ángel Fernández Valencia, alias el M2? Bueno, Miguel Ángel Fernández Valencia, el M2, se desempeñaba precisamente en el estado de Michoacán y era uno de los comandantes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación, al mando de Nemesio Oceguera Cervantes, alias El Mencho. Este comandante regional nace en la Peña Colorada, ahí mismo en el estado de Michoacán, y pues bueno, fallece a los 40 años, pero más joven emigró hacia los Estados Unidos, en donde en el año 2006 fue detenido. En la actualidad su zona de influencia era el pueblo de Aguililla, en Michoacán, precisamente muy conocido por ser oriundo de ahí, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí estaba mencionando Abdú al Mencho y me surge la siguiente pregunta y es, pues en los diferentes portales de comunicación se ha dicho que el M2 podría ser el lugarteniente o fue denominado también el lugarteniente del Mencho. ¿Por qué se asegura esta afirmación? Porque se dice que entonces el M2 sería el lugarteniente del Mencho. Bueno, el M2 era uno de los eh, comandantes regionales, lugartenientes, liderazgos dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, pues más conocidos. Lo vimos en entrevistas en algún medio estadounidense, pero también lo tenía entrevistas muy abiertas en medios aquí mexicanos, con Ulises Lara, un personaje que se dedica a dar notas de esta naturaleza. Tuvo una entrevista cerca de una hora con el M2, en donde él narraba precisamente los despliegues operativos que tenían por parte del cártel Jalisco Nueva Generación dentro del estado de Michoacán. Entonces era muy conocida la presencia precisamente del M2 como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y esta guerra, de alguna manera como ellos le llamaban, que había iniciado el Mencho precisamente para ir ganando territorios dentro del estado de Michoacán. Era de alguna manera encomendado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, para ir obteniendo o ganando territorios dentro del estado de Michoacán. Era su mano derecha en esa guerra que se dio entre las diferentes facciones criminales que había en el estado de Michoacán y denominado también Cárteles Unidos, ¿no? Integrados por ex autodefensas que ahora hacían frente precisamente a este despliegue que tenía el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Regresando un poco a la primera respuesta, Abdú nos comentaba que el M2 pues ha fallecido. Sin embargo, hay ciertas especulaciones que dicen que pudo haber fingido su muerte pues para seguir comandando y seguir liderando e incluso pues llegar a superar pues a Nemesio Ceguera alias El Mencho. Quisiera preguntarle qué tan verídica puede ser esta información y qué tan cierto tendría de que entonces en este caso habría fingido su muerte. Pues bueno, como señala, hay especulaciones de su muerte. Sin embargo, las fuentes de información abiertas nos especifican pues que hubo un enfrentamiento el 29 de enero del 2022 en el estado de Michoacán, específicamente en el Aguaje, el cual fue invadido precisamente por el ejército mexicano. Llega el ejército mexicano y realiza una operación en este poblado. Y pues bueno, es aquí cuando el M2
da la orden de que suenen las campanas de la iglesia para que la gente del pueblo salga y lo apoye. Esta estrategia muy común precisamente en el estado de Michoacán, digo, ya organizaciones criminales con arraigo en el propio estado en ocasiones anteriores han empleado esta dinámica precisamente para generar capital social. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el caso de la Tuta, cuando estuvo al frente de la familia michoacana, y bueno, recordemos que él fue un profesor rural que estuvo en el estado de Guerrero y muy cerca de algunos movimientos guerrilleros en el estado de Guerrero, y aprendió de alguna manera esta dinámica de generar capital social y apoyar a la ciudadanía. Era lo mismo que hacía el M2, apoyaba a la gente del pueblo y evidentemente ganándose el apoyo para cuando lo requería. Bueno, pues esta operación por parte del M2 no dio resultado, a pesar de que la gente del pueblo se enfrentara al ejército mexicano, y es aquí en ese contexto como se da el último enfrentamiento precisamente del M2 con el ejército mexicano. Su último enfrentamiento se da cerca del cementerio de Loma Blanca, ahí mismo en el estado de Michoacán, en donde recibe un disparo en la cavidad torácica y corre, huye del lugar. Asimismo los integrantes de su célula criminal también huyen hacia diferentes lugares, y no es ubicado hasta días después, ¿no? Días después es ubicado y se encuentra en un estado de putrefacción avanzada, y con posterioridad la familia lo identifica como su familiar. Lo logran identificar por ciertas características y cicatrices en la piel, pero además en cuanto a su forma de vestimenta, se filtran algunas fotografías en los medios que todos conocemos o que hemos visto, y se identifica precisamente el tipo de vestimenta, pulseras que utilizaba y que ya habían sido identificadas en otras entrevistas que le habían realizado algún otro medio de forma directa. Pues bueno, los familiares lo identifican plenamente en la morgue y lo trasladan a Jalisco para ser enterrado. Yo creo que el sospechosismo siempre está presente. Yo creo que siempre, en el caso mexicano, la sospecha de la vida y la muerte siempre ha estado presente en la historia, en diferentes personajes de diferentes contextos artísticos, etcétera, hasta llegar también al ámbito de lo criminal. Y en ello estriba precisamente que mucha gente diga, ¿no?, que fingió su muerte, sigue operando, etcétera, pero la realidad es que la familia lo identificó en la morgue. La realidad es que días después las autoridades de Michoacán emitieron un comunicado en el cual señalan precisamente la existencia de la muerte de este comandante regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, no estaríamos, en caso de la hipótesis de que se encuentre en vida, no estaríamos ante una hipótesis alejada de situaciones que han ocurrido en el propio estado de Michoacán con liderazgos de cárteles y de grupos criminales del propio estado de Michoacán. Por último, quisiera preguntarle, pues se habla de que el M2, antes de su deceso, estaría planeando una traición contra Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Quisiera preguntarle de qué se trataba esta pequeña traición, o si es posible constatar que en efecto estaba traicionando al líder del cártel de las Cuatro Letras. Bueno, eso es una hipótesis que corrió en los distintos medios y fuentes de información abierta acerca de la traición precisamente del M2 al Mencho, y es una situación que corrió desde años atrás, incluso considerando que Vice, que el caso de Ulises Lara lo entrevistan por allá del 2001, o mediados del 2001, y él es muy enfático en su pertenencia a esa organización criminal de las Cuatro Letras. Y de su misma voz él lo señala, pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso les comenta o les dice a sus entrevistadores de Vice, les dice que son una organización que se dedica al narcotráfico,
lo señala como tal, a exportar, a vender drogas hacia otras partes, no se dedican a la extorsión a la población. Esto mismo le refiere a Ulises Lara en entrevista directa, una entrevista que dura cerca de 50 minutos, en donde señala precisamente su pertenencia y la lucha constante que tiene por parte y las órdenes que tiene por parte del Mencho para ir avanzando y ganando territorios en el estado de Michoacán al cártel, a los cárteles unidos. Es difícil establecer precisamente una aseveración, o es difícil aseverar que realmente haya existido una traición por parte del M2 hacia el Mencho, ya que hay algo importante en las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco y en personajes de liderazgo criminal como el Mencho. Ellos no perdonan, y ante cualquier sospecha de traición, porque se señalaba precisamente ya algunos años atrás, antes de las entrevistas públicas que hizo el M2, señalaban ya de traición y de que se había volteado hacia el cártel de los Viágaras, cosa que no está confirmada, más que corrió en fuentes de información abierta. Pero la verdad es que no lo hubieran perdonado. La verdad es que no hubiera regresado precisamente a tomar el liderazgo como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. La verdad es que en cuanto a los seguimientos que le hicieron, y que es lo que tenemos, y en lo que nos podemos basar para dar una opinión, es que fallece luchando contra el ejército mexicano, representando a la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación. Abdú, ¿alguna última cosa que debamos agregar sobre alias el M2 y todo su entorno criminal con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Pues bueno, solamente hay información todavía de febrero del 2002, ¿no?, donde se señala que pues, la célula del M2, esta célula criminal, queda bajo el mando de su mando adjunto, y sigue operando en la actualidad para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que, como bien lo señaló en algún momento el M2, pues las guerras parece que nunca acaban en Michoacán. Nuevamente, Abdú, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Impacto Mundial. Muchas gracias por la invitación nuevamente.